Ahora sí damos comienzo. Ahora sí damos comienzo a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar con el cuento Continuidad de los parques. ¿Tenemos voluntarios hoy para leer o arranco? Es cortito este cuento, igual no es muy largo. Tiene sus trampijillas por el hecho del tipo de narrador, pero es un cuento que está muy bien trabajado para que podamos trabajar los diferentes tipos de narradores. ¿Tengo voluntario o arranco? ¿Alguno se anima a arrancar? Leo, si quieres. Dale. Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcería, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. ¿Se dan cuenta? Momento, hasta ahí está ahí. Momento. ¿Se dan cuenta que es una persona que está realizando una lectura? Es un hombre que está sentado, está leyendo hasta ahí una novela. Estamos para contextualizar lo que está pasando. Es un día habitual, esa persona está en este momento realizando una lectura. Ahora sí puedes continuar. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano. Más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Momento, ¿se dan cuenta? La mujer recelosa. Ahí va a pasar algo, justo en ese momento. Hasta ahí, bueno, ahora podés continuar. Absorbido de la sórdida disyuntiva. ¿Se dan cuenta del lenguaje metafórico que hace uso? Sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir, las imágenes se concertaban, adquirir color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Acá es el punto clave que va a marcarse un relato con otro relato. Por eso quería marcarlo. Ahora sí, podés continuar. La cabaña, el último encuentro en la cabaña. Sí. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente rescañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una paz secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido de siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores.
A partir de ahora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse, sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre golpeando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Se dieron cuenta sobre el final que pasó? Es un ida y vuelta este relato, está hecho intencionalmente con doble sentido. Se está jugando... ¿Con qué se puede estar jugando en este relato? ¿Lo pudieron entender sobre el final? Tiempos. También, pero comienza, vamos a verlo de esta manera. Comienza con un señor que él está leyendo una novela. El señor comienza a leer una novela donde se encuentran un amante que está por matar a alguien. Sobre el final, cuando ingresan a la cabaña, surge la misma descripción y sobre la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelos verde, la cabeza de un hombre en un sillón sentado leyendo una novela. A él mismo lo quieren matar. Tipo. Es la misma persona que comienza... Se convierte en protagonista. Claro, pero es decir, ahí tenemos otra mezcla, un juego de realidad-ficción, se llama relatos enmarcados. Un relato que está dentro de otro relato, como pasó lo mismo con el relato que leímos anteriormente de lo onírico, que está que estaba en una ciudad y pensamos que el protagonista estaba en una ciudad y no, era un indígena que estaba soñando que estaba en una otra realidad. Bueno, acá algo parecido pasa. La realidad, una realidad que comienza siendo una realidad del hombre que está leyendo y se transforma esa realidad en ficción. Se transforma siendo un personaje. Increíble. Está jugando con realidad y ficción acá. Yo no entendí igual el cuento, profe. ¿Cómo entendiste del cuento? No entendí, ¿no? Está jugando con el doble sentido de la realidad y ficción, como ficcionalizando una situación cotidiana, un hombre que está leyendo una novela y que estaba, si vamos a leerlo, si quieren de vuelta hacemos una línea rápida. Su memoria retenida de esfuerzos y los nombres y las imágenes del protagonista, la ilusión novelesca le ganó casi enseguida. Gozaba, él estaba leyendo, su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de su mano, más allá de los ventanales danzaba en el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que concertaban y adquirían color, movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Hasta ahí, a propósito lo enmarqué, tenemos un relato de una persona que empieza a leer una novela. A partir de acá él empieza a leer la novela, el hombre que está sentado. Primero entraba la mujer recelosa y después continuamos, vamos a adelantar más. El puñal que se entibiaba en su pecho. Bueno, la cuestión es que el relato, ahí está el corte de relato. Comienza un relato ficcional. Esta persona está leyendo un libro y ese libro termina diciendo, empezamos la historia ficcional, de un relato dentro de un relato. Dentro de ese relato ficcional
aparece como protagonista este mismo señor que estaba leyendo a la novela. Se vuelve a repetir 2 veces. Entonces, ¿qué se llama eso? Es un juego. Juega con la realidad y con la ficción. Se llama relato enmarcado. Por eso estamos tratando de que se den cuenta que se puede escribir, genera esto, decir, no entiendo, ¿qué pasó acá? Pero acá, si vamos en el relato, este relato que está leyendo el señor, dice, los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaba la palabra de la mujer. Primero una sala azul, después una alegría. Una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda habitación. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano. La luz de los ventanales, en el alto de respaldos de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Esa ficción se convierte en realidad. Por eso está jugando con la realidad y ficción. Y nosotros lo que hacemos es un pacto ficcional para entender este tipo de relato. Nosotros lo tomamos como que se cruzan dentro de este relato, todo relato es ficcional. Dentro de esa ficción comienza siendo un relato realista. Si vamos a darle un género, comienza siendo realista, lo más próximo a lo real. Se transforma en un relato ficcional donde el personaje se encuentra leyendo. ¿Y qué está leyendo? Su propia muerte. Que 2 amantes los quieren matar. El amante va a su casa. Exacto, exacto. Ah. Él está leyendo, es como que vos leas un libro y estás leyendo un libro futurista que está leyendo tu propia muerte. Cómo te van a matar y estás leyendo y justo de golpe en un ventanal abren una puerta y entra el asesino. Y vos qué estás haciendo leyendo el libro. Eso es lo que está marcando. Se auto cuenta el procedimiento de mientras lo va contando va pasando. Exacto, es como que yo cuente la situación de que vas a ser asesinado, en esa situación estás sentado leyendo y los sucesos que está sucediendo está sucediendo en otro plano, en otro segundo plano, sería un plano ficcional. Y cuando ese plano entra, abre la puerta, se transforma ese plano en real. La misma persona lo estaban por matar a él, el mismo lector se encontraba de espalda y él estaba leyendo, el que estaba detrás de él. Y él mismo estaba leyendo su propia muerte. Bueno, ese juego, este es el juego interpretativo que quiero que hagan, que se den cuenta que se puede jugar con la literatura. Lo que está escribiendo Cortázar es el doble juego de realidad y ficción, que nosotros podamos traducir este texto e interpretarlo. Son 2 relatos cruzados. Uno que trata de ser... ¿Es metafórico, profe? Sí, metafórico y sí, usa mucho la metáfora y uno tiene que reconstruirlo. Por eso preparé un pequeño escrito para de cómo tenemos que trabajar estos textos, ¿no? Porque están realizados de esa manera para que nosotros demos vueltas y lo rearmemos en nuestra cabeza e interpretemos. Si no lo interpretas, te quedás, si lo lees literalmente así como suena o como se lee, no lo vas a entender, porque es un lenguaje metafórico. Tiene una estructura de relato desarmada a propósito. Son 2 de relatos diferentes, pero si los unifico, tiene un efecto al lector que vas a pensar, no entendí por un momento, pero tenés que realizar una segunda, tercera, una cuarta lectura para entenderlo. Pero bueno, no tenemos ese tiempo, entonces es como que actúo de traductor, se los traduzco. Algunos se pudo dar cuenta, otros no. Por eso es importante el entrenamiento en la lectura. Vamos a ver el tipo de narrador. Voy a hacer primero, tenemos para tomar nota y ahora vamos a ver y a analizarlos primero con la teorización. ¿Tenemos ya todo listo para ir tomando nota? Sí, sí. Bueno, vamos a poner como título intertextualidad. Intertextualidad. Ponemos abajo transtextualidad. Transtextualidad es todo aquello que pone al texto en relación. Profe, perdón, ¿qué dijo? Sí. ¿Traste qué? Transtextualidad. No Transtextualidad. Igual es un cuadro, un pequeño cuadro conceptual, reconceptual, no estoy poniendo todo para que sepamos de dónde sale todo, ¿no?
como estuvimos hablando en todas las clases, es como un pequeño recuadro para que lo entendamos mejor todo esto. Transtextualidad. Es todo aquello que pone al texto en relación o se manifiesta con otros textos. Es decir, se comunican un texto con otro texto. ¿Es todo aquello, profe? Sí, es todo aquello que pone al texto en relación o se manifiesta o se comunica con otro texto. Hasta ahí me van a decir qué es esto, qué significa. Lo que significa que toma, vamos a aclarar abajo, hacemos una liñita. Toma elementos constitutivos, personajes de otra historia, situaciones e ideas. ¿Toma elementos constitutivos? Sí. ¿Y qué más? Personajes de otra historia en otras situaciones. Toma elementos constitutivos como personajes de otra historia situaciones e ideas en otro contexto, puede ser en otra escritura, en otro relato, se retoma, por eso se comunica un texto con el otro. Van a hacer una reescritura de ese mismo, es como hacer una continuidad de una película. Retomo esa película o retomo ciertos hechos y hago una nueva reescritura. Eso se le llama intertextualidad. Por ejemplo, la parodia. Profe, ¿eso sería intertextualidad, lo que dictó recién? Sí, intertextualidad, sí. Porque yo lo noté en transtextualidad. No, sí, está bien. Lo que pasa es que todo esto se llama intertextualidad, transtextualidad. Estoy diciendo como algo tiene varios tiene varios conceptos incluidos esa definición. Lo que pasa es que si me meto a traducir cada uno no va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que quiero que se entienda al nivel macro, a grandes rasgos, que tiene que ver con que una historia, un texto, se puede comunicar con otro texto. Es como que un autor escribió un texto y a ese texto le respondió otro autor y escribió algo parecido, haciendo ejemplo una parodia o otra reescritura, tomando elementos como eso que lo estuve contando en estos días, que retoman y generan una mejor historia, un mejor relato. Puede proponer una continuidad al texto correspondiente, puede producir una continuidad del texto. Capaz que es como la serie de las películas o un anime, puede producir otra reescritura con otros autores donde van a continuar esa saga. Bueno, acá pasa lo mismo, los textos se comunican unos con otros. Bueno, pueden retomar cosas de textos ajenos. Obviamente el texto no es propio, por eso puede tomar cosas de un texto ajeno y reponerlo para hacer un nuevo personaje, una nueva historia. Puede generar una nueva escritura. Bueno, eso se le llama intertextualidad, que es lo que vamos a estar trabajando también. La intertextualidad, ejemplo, si yo digo vamos a trabajar con el Quijote de la Mancha, va a existir anime, cómics, va a existir otras. Les puedo enviar, ejemplo, el Quijote de la Mancha, el argumento, la estructura, cómo está armado, y ustedes lo que van a hacer, en vez de leer todo ese libro completo, lo van a comparar con una película, con un cómics, con un anime, y a eso se le llama intertextualidad. Existe una conexión, se toman ciertos rasgos, personajes, o se omiten ciertos hechos de la novela original o escrito original,
pero se mantiene la esencia, siempre sigue siendo la misma idea, el eje comunicativo sigue siendo el mismo, siempre van a tratar de amor, odio, depende de lo que estemos tocando, ¿no? Siempre se mantiene la esencia de ese escrito, pero en otro escrito. Es lo mismo que una novela, que ejemplo, está Limonero Real, es un libro, lo transformaron en un film, pero no va a ser lo mismo el Limonero Real escrito que lo que es el film. ¿Por qué? Porque hay ciertos rasgos que no se puede hacer con la filmación, hay ciertos criterios de la filmación para recortar tiempo. ¿Cómo haces para que, no sé, una película máximo duran 2 horas, 2 horas y media? No pueden durar lo que es el libro. Entonces ahí tenemos un recorte. Bueno, voy a dictar narrador. Narrador, entre paréntesis, narratario o personaje. Narrador, narratario o personaje. El narrador es la voz literaria, coma, hace uso del personaje como interlocutor. Puede ser protagonista, testigo, omnisciente. Profe, me quedé en la voz literaria. A ver. ¿Sabes que no? ¿En dónde? ¿De intertextualidad te quedaste o narrador? No, narrador. Puse entre paréntesis, narratario o personaje. Sí, bien, narratario o personaje. El narrador. Sí, es la voz literaria. Narrador es la voz literaria. Coma, hace uso de personajes como interlocutores. Puede ser, ponemos entre paréntesis, puede ser protagonista, testigo, omnisciente y narrador esquiciente. Pero mucho ese no lo voy a tomar ni nada por el estilo, pero quiero que sepan que existe protagonista, testigo, omnisciente, es lo que más me importa. Pero está también narrador esquiciente. Y ahora en un ratito les voy a dictar qué es cada uno. Ya mismo. Profe, Sí. ¿Omnisciente? ¿Cómo es? Sí. Protagonista, testigo, omnisciente y narrador esquiciente. De hecho, bueno, acá vamos a poner qué es característica, qué es cada uno, así queda más claro. Lo vinimos trabajando igualmente esto en estos días. Narrador protagonista, 2 puntos. Se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia o de su experiencia propia. ¿Cómo, profe, se trata de? El personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Vamos a ponerle a todo esto, a hacer como un cuadrito. Estos son narradores en primera persona, vamos a poner. Narrador en primera persona. Porque todos los que vamos ahora a mencionar, voy a hacer uso de la primera persona. Entonces, repito, narrador en primera persona. Narrador protagonista. El protagonista. Se trata del personaje, participa del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Puede ser monólogo o narrador interior. Monólogo o narrador interior. No transmiten una historia a los lectores,
sino que se dirige el relato hacia ellos mismos. Esos son los monólogos, para que podamos organizar. Si vemos que es un monólogo, bueno, para que ya sepamos, no vamos a trabajar igualmente los monólogos, pero para que tengamos idea de lo que es un monólogo. No transmiten No una historia, transmiten. no transmiten una historia a los lectores, sino que dirige el relato hacia ellos mismos. Eso es un monólogo, la conceptualización de monólogo, que está escrito en primera persona. Narrador testigo. Esta puede ser en primera persona o tercera persona el testigo. Como lo vine diciendo, puede estar en tercera o en primera. Ofrece su punto de vista sobre los hechos ocurridos, pero narra un relato de terceros. Siempre está narrando, puedes hacer uso de la primera persona, por eso es que lo ponemos ahí también. Ofrece su punto de vista, porque él puede contar desde su mirada del yo, de su punto de vista sobre los hechos ocurridos, pero narra el relato de terceros. Él cuenta acerca de otra persona. Ejemplo, puedo ser testigo y contar hablar de otra persona en primera persona, siendo un poco, es como ser un recurso, pero no siempre se da, pero sí existe. Por eso es que quiero que lo tengan en cuenta. Puede ser testigo, pero no cuentan de ellos mismos, están contando siempre de un tercero, de otra persona, siempre hablan ellos. Pueden comenzar en primero y pueden generar una confusión. No, se dan cuenta porque es una persona que está contando ese relato desde el primero, pero va a hacer más uso del tercero, porque está hablando de alguien. Narrador en segunda persona. Se dirige al lector tratándole de usted, tú, ustedes. Narrador en segunda persona. Se dirige al lector directamente tratándole de usted, tú o ustedes. Es como un relato que trata de llamar la atención del lector, como que le está hablando al lector. Este tipo Tratándonos se dirige al lector directamente tratándole de usted, tú o ustedes. Este tipo de narrador se encuentra más en relatos epistolares que en el resto de las obras literarias. se encuentran más. En relatos epistolares, son cartas, relatos epistolares. Este narrador suele encontrarse más en relatos epistolares, como les conté que vamos a trabajar un poco del tema de las cartas. Relatos epistolares, que en el resto de las obras literarias. Hay muy pocas ocasiones donde habla es como un interlocutor, le está dirigiendo, quiere llamar la atención al interlocutor y habla de tú, de ustedes, o en algunos casos vos. Es como que trata de llamar la atención del tú, más que nada. Ahora sí, narrador en tercera persona. Narrador omnisciente. El narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles. Narrador omnisciente, repito, el narrador omnisciente narra la historia en tercera persona, conociendo todos los detalles o hechos, pueden agregarle. Narrador esquiciente. Este no, igual no lo vamos a usar, pero quiero que lo teoricemos.
tienen acceso a los sentimientos y a los pensamientos del personaje en que se centra el relato. Esta es la sorpresa de hoy. Tienen acceso a los pensamientos como el omnisciente. Es muy parecido, pero si uno lo llega a confundir no pasa nada. Para mí está bien, lo tomo como omnisciente. Tienen el acceso a los sentimientos y a los pensamientos del personaje. De un solo personaje se centra el relato, pero tienen un desconocimiento generalizado del resto. Se dan cuenta que el relato que hoy leímos estaba centrado en... Repito. ¿Tiene acceso a los pensamientos y sentimientos de un personaje? Sí. Sí, tienen acceso. Sí, tienen acceso a los sentimientos y pensamientos del personaje en el que centran el relato. En una sola persona centran el relato. Pero tienen un desconocimiento generalizado del resto. ¿Qué diferencia hay entre este narrador y el omnisciente? El omnisciente sabe todo de todos los personajes por igual, sabe todo. En cambio, el esquiciente sabe todo, pero sobre un solo personaje se centra la acción. Sabe todo acerca de un personaje, pero no sabe nada acerca del resto. Bueno, en este caso, en este escrito, continuidad de los parques, nos damos cuenta que es esquiciente, pero esto se van a ir dando cuenta con la práctica igualmente. No es omnisciente, está en tercera persona escrito, podemos pensar, pero es esquiciente ¿por qué? Porque todo se basa de una sola persona. El señor ese que está, todo surge a raíz que sabemos todo acerca de este señor que está leyendo, pero después no sabemos lo que hacen los demás personajes porque son ficcionales, porque él está leyendo. Entonces, este tipo de relatos se centra toda la atención sobre un solo personaje, se centra todo. Y todo este escrito se basa en ese señor que está leyendo. Entonces nos damos cuenta que es un relato, un narrador esquiciente. No es omnisciente, es esquiciente en este caso. Ya vamos a trabajar con narrador omnisciente para que vayamos viendo de a poquito. Es un poco complejo, pero bueno, podemos confundirnos con omnisciente, esquiciente, es parecido. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el omnisciente sabe todo de todos los personajes? Es como una persona que, o se lo puede traducir como una cámara que lo ve todo, focaliza, lo ve todo. En este caso, Profe, sí. ¿Y la cuarta persona cómo funciona? Como cuarta persona, siempre existen tres personas, siempre. No sé, había escuchado algo de una cuarta persona, ¿puede ser? Siempre está yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Siempre son hasta tercera persona plural y singular, no existen más personas. Ah, no existe más personas. No hay más posibilidad. No existen otras. No, porque en una película me acuerdo que había Sí. escuchado algo de cuarta persona, por eso. No. Dentro de la literatura y dentro del film, sí se puede trabajar desde el uso de acá, de donde estamos leyendo, el uso de que participa el personaje. Hago que una película o un film donde puedo hacer que participe el tú, el vos, o es como que busco a la audiencia que tenga una respuesta. En el caso de los escritos de segunda persona, en este caso, dirige la atención a una carta epistolar, se dirige a un tú, por lo general. Pero hay escritos que son relatos donde tratan de buscar la atención son relatos que buscan la atención del público. Entonces es como que le están hablando al público todo el tiempo, o buscan como que el público le den la razón. Bueno, en ese caso de tipo de relato, ahí sí hacen el uso de mucho del tú, del vos, el usted, porque tratan de llamar la atención de la audiencia. Pero en este caso, como estamos viendo relatos, en películas siempre se busca a la persona que está mirando. Tenemos el receptor, pero no, cuarta persona no existe. Te puedo decir cuarto personaje, o ponerlo de personaje a la persona. Se puede jugar también con cinematografía, de que buscar que la persona actúe como un personaje. El cuarto personaje puede ser vos. Ahí sí. Es como que son personajes y puede incluir a la persona, al quien el televidente está viendo, es como que si fuera un personaje, pero es un juego, es como decir, en sí el televidente es televidente, es como para que nosotros asociemos una estructura narrativa de lo que es un relato diegético, como le dijimos diégesis, se llama el relato fílmico, y nosotros reconstruimos en nuestras cabezas lo
los recortes ¿cómo se dice? De la proyección fílmica. Los recortes nosotros los reconstruimos. Pasa lo mismo en la literatura. Los recortes de distintas secuencias nosotros lo traducimos. ¿Qué hacen los fílmicos? Recortes espacios temporales. Ejemplo, si yo tengo un film, no filman toda la secuencia de un coche que pasa, no. Filman un pedacito de un auto que viene, el auto que llegó y está en movimiento la secuencia. Y vos que deducís que ese auto se encontraba en movimiento. No te van a hacer la secuencia que esa persona del todo el viaje, el trayecto que se filmó todo, no. Llega una persona a una secuencia fílmica, una persona que está en un viaje, está viajando, lo filman cuando ingresa a un colectivo y cuando llega. Y llegó rápido. Ejemplo, vamos a hacer otro análisis cinematográfico. Una persona que está con una señora embarazada, recorta en otro plano y de este lado ya tuvo la criatura. Después te hago un recorte, la criatura ya está grande. Claro. Eso se llama salto de espacio-tiempo temporal, con distintos argumentos de recortes fílmicos, con tipología de cámaras y raccord, distintos raccord de cámaras se llaman los recortes. Yuxtapongo imágenes y creo a través de esa yuxtaposición de distintos planos y cómo lo organiza el productor, vos reconstruís las ideas de ese productor, una forma de lenguaje en tu cabeza y decís, qué bueno que está esta película, pero lleva mucho trabajo de edición. Por ejemplo, si yo estoy hablando ahora en este momento, estoy hablando así y me recorto y vuelvo a unir con otro fragmento, genera un salto temporal y quedaría mal como los videos grabados que en algunos de youtuber graban y queda mal. Si yo corto en este momento y hablo, pongo las transiciones. Claro, la transición. Ponele que yo estoy de acá, así se hace cinematografía. Yo estoy de este plano, para hacer que estoy hablando con una persona, esto lo explico porque es films, esto no es mezcla de... Estoy de este plano hablando y del otro lado va a aparecer una persona hablando, del otro plano. A este lado hay otra persona hablando. Y se produce una comunicación. ¿Y qué los une? El sonido. Yo pongo así un corte de plano de este lado, estoy hablando. Pongo otra persona del otro plano, va a aparecer otro plano de otra persona. En tu interrelación de recorte de raccord, de la filofílmico, va a decir, está comunicándose con una persona. Pero ¿qué pasa si yo hago un récord de broma así y estoy mirando para allá? Y señalo, es como que con la imagen, otro récord y señalo un paisaje. Te puedo señalar, no sé, un río, lo que yo quiera. Puedo jugar con esas cosas. Bueno, eso tiene lo fílmico. Vos relacionás un objeto y vuelvo a la persona. Significa que yo estoy mirando algo. Hago acá una mirada, un récord de agua. Estoy mirando hacia un lago. Vuelvo hacia mí y ¿qué significa? Estás mirando un lago. Sucesiones simultáneas. Ejemplo, yo estoy acá en este momento y alguien estoy haciendo algo en este momento. Grabo la otra situación fílmica, recorto y hago que está pasando al mismo momento. Y capaz que no está pasando el momento fílmico al mismo tiempo. Hago un recorte que una persona entra caminando, está así entrando sigilosamente y esa persona viene a matarme. Entonces golpea la puerta y yo pongo cara de terror. Bueno, eso es fílmico, se juega mucho con la temporalidad. Eso se llama temporalidad espacio-tiempo. Y vos de este lado te muestro de un lado y del otro lado lo que pasa. Muestro de este lado y del otro lado. ¿Qué haces? Lo interrelacionás que están sucediendo al mismo tiempo. Porque son secuencias parecidas, que existe una conexión. Y después hago, que no sé, que de golpe me están golpeando y pongo cara de tenebroso y abro la puerta. Así se juega con lo fílmico. Acá, en lo que es la estructura narrativa, se juega de la misma manera, como hicimos con este texto. Recorto un pedazo de un texto y lo uno con otro pedazo de texto que no tiene nada que ver, que uno piensa que no tiene nada que ver, pero se relaciona. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscarle la interrelación. Es interesante, igual la cinematografía está muy relacionado con la literatura, es la misma literatura. Hoy se analiza, está el lenguaje fílmico, que es otra visión de leer la realidad, porque es una representación de la realidad, no es una realidad, es una representación nada más, igual que la fotografía. A ver, quedamos entonces, ya te digo, quedamos en... lector implícito. A ver, lector implícito, 2 puntos. ¿Lector implícito? Sí.
Lector implícito es el lector modelo, pero después les voy a enviar una fotocopia. Humberto Eco habla del lector modelo y después lo van a leer, no es mucho, pero van a decir si lo interpretaron o no, porque es un texto difícil de leerlo. Pero bueno, estamos practicando lengua y literatura, por eso está interesante ese texto. Lector implícito es el lector modelo. Debe definirse una serie de condiciones para que una obra produzca un efecto, un contenido potencial que se actualice ese contenido con la lectura. Condiciones. Debe definirse una serie de condiciones para que una obra literaria produzca un efecto, un contenido potencial que se actualice con la lectura. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que ejemplo, nosotros voy a seguir dictando un poquitito más, pero ahora lo voy a estar explicando, si no, no se va a entender. Creo que igual me quedé literaria que... Sí. Debe distinguirse. Para que... Sí. Esto vamos a hacer... bueno, voy a ponerle directamente para que sea más sencillo. No vamos a poner lector implícito, lector modelo directamente para que quede más. Voy a acotar voy a hacer un recorte así se entiende bien y queda más sintético. Momento. Lector modelo vamos a poner directamente. Lector modelo debe definirse una serie de condiciones para que una obra literaria produzca un efecto, un contenido potencial que se actualice con la lectura. Eso es como una introducción. Debe darse ciertas condiciones como, por eso no van a entender porque todavía no definí. Igual, profe, ¿Cómo? yo me pierdo mucho, no sé si soy la única. Me quedé en un contenido potencial. Igual es difícil este lenguaje, pero es para lectoescritura, vamos a aprender a escribir bien. Lector modelo, debe definirse una serie de condiciones para que una obra literaria produzca un efecto, un contenido potencial que se actualice con la lectura. ¿Qué estoy diciendo ahí? Debe producirte una serie de condiciones, que todavía no dije la serie de condiciones. Se producen una serie de condiciones para que una obra literaria produzca un efecto en nosotros como lectores, un contenido potencial que se actualiza o se actualice con la lectura. Estoy dando una introducción, es entendible hasta ahí. Es un contenido que se va a actualizar, va a producir algo en nosotros, y lo vamos a actualizar con la lectura a medida que vayamos leyendo. Debe darse una serie de condiciones como, ponemos guión si queremos, una elección de un lenguaje, un tipo de léxico, vamos enumerando, podemos poner A, B, debe darse como, podemos decir A. Mire, profe, ¿usted está dando ejemplos ahora? ¿O No. con el dictado? Sigo con el dictado, estoy diciendo... El potencial que se actualice con la lectura, ahí me quedé. A ver... Debe definirse una serie de condiciones para que una obra literaria produzca un efecto, un contenido potencial que se actualice con la lectura. Punto. Debe darse una serie de condiciones, como, elección de un lenguaje, puedo poner, un tipo de léxico, una competencia sociolingüística donde el lector modelo o lector debe realizar una serie de estrategias que lo ayuden a la interpretación correcta de un texto. Eso es lo que trabajamos nosotros siempre, lo estamos haciendo, venimos haciendo desde un principio, es lo que nada más lo estoy dictando, qué es lo que estamos haciendo.
estamos haciendo exactamente esto que le estoy dictando. Obviamente que para conceptualizar tiene que leerlo varias veces y después se van a dar cuenta. Igualmente está haciendo la clase grabada, así que no sea un problema. Entonces, lo que acá a continuación ponemos, esto es para seguir acotando. El lector modelo, se le llama así lector modelo porque les voy a enviar la fotocopia de Humberto Eco. Lector modelo es aquel que debe rellenar los vacíos, los huecos de estos escritos. Nosotros somos la teoría de la recepción. Nosotros recibimos ese texto, realizamos interpretaciones de acuerdo con los conocimientos enciclopédicos que poseemos, de nuestra vivencia, de nuestra cultura, nuestro idioma. Nosotros reconstruimos ese texto. Eso es lo que es importante, lo que dice Humberto Eco. El lector modelo va a rellenar esos vacíos realizando interpretaciones de acuerdo a sus conocimientos enciclopédicos, como por ejemplo nuestro idioma. Nada más, me parece, eso es nada más. Esto engloba lo que estamos haciendo nosotros como lectores. Lo dicté para que quede más formal, formalizarlo, ¿no? Después lo pueden leer y van a darse cuenta que nosotros como lectores somos lectores modelos. ¿Qué hacemos nosotros? Leemos un cierto tipo de lenguaje, lo interpretamos, asociamos esos huecos que genera, ejemplo, distintos autores, pueden estar deformados a propósito o dejar un hueco a propósito, o hay algo que no queda claro en ese texto y nosotros lo reponemos con nuestro contenido, con nuestro conocimiento. Decimos no, por nuestra cultura decimos no, pasó esto. Es como buscar un hecho que pasó. Nosotros buscamos inconscientemente, organizar ese texto en nuestras cabezas y le damos una funcionalidad, le damos la función que introducción, desarrollo y fin siempre. Pero el texto puede estar armado a propósito por el autor, que lo venimos diciendo, despedazados como en rompecabezas. ¿Nosotros qué hacemos en nuestra cabeza? Lo rearmamos. Contamos una novela. ¿Qué hacemos una novela? Tiene una trama, ¿cómo está organizada? Está organizada con una manera para que nosotros nos sorprenda. ¿Qué hacemos? Leemos la novela o vemos una novela de cualquier canal y la reconstruimos y la contamos a nuestros seres queridos, amigos. ¿Sabes que esa novela está buena? Pasó esto, pasó el otro. Y lo contamos de otra manera. Bueno, acá pasa lo mismo. Eso lo hacemos siempre, lo que pasa es que no lo sabíamos. Eso es el lector modelo. Esa es la teoría de Humberto Eco, del lector modelo. Nosotros reconstruimos los textos en base a nuestros conocimientos y rellenamos este hueco. Ejemplo, cuando leíamos acá, decíamos, ¿qué pasó acá lo último? Cuando entra de golpe a la habitación y de golpe se mezcla un texto con el otro, nosotros nos damos cuenta y rellenamos ese vacío. Es una interpretación que hacemos nosotros, porque es un texto que comienza siendo una persona que está en primera persona, que una persona que está describiendo algo, que está leyendo algo, como que no fuera él, y está sentado en un sillón, y de golpe termina siendo el mismo que va a ser asesinado. Bueno, eso se trata de poner en juego una serie de técnicas, de literatura, para que nosotros nos sorprendan. De eso se trata, no se trata de otra cosa. Igual que lo hizo cuando leímos la lectura de la noche boca arriba. Estaba organizado el texto de tal manera, simplemente estoy explicando esto, lo que estoy haciendo, explicando lo que el texto lo deformaron para que nosotros lo volvamos a rearmar. Es simple, es eso nada más. Es un texto armado, el relato armado como un rompecabezas a propósito, dado vuelta, y nosotros lo rearmamos y lo organizamos y lo contamos. Nada más que es eso. ¿Ahora se entendió? Sí, yo entendí igual. Ahora por ahí los leo de otra postura, los cuentos que el último que leí no lo entendía. Claro, sí, porque está hecho con esa intencionalidad. Está hecho para que nosotros pongamos en juego la lectura, la literatura, saberes, y bueno, rellenamos nosotros mismos. Por eso tenemos que no tomen como realidad todo. Por eso después también vamos a trabajar un poquito de realidad ficción, que juega un poco acá, se juega un poco Cortázar con la realidad y ficción. Hay cosas que nosotros tomamos como ficcionalidad y tenemos también en el aula virtual que hay hechos que se toman periodísticos, se lo toman como hechos reales, pero a veces hasta el mismo periodismo
hace uso del recurso de la ficcionalización. Ejemplo, no sé, pasa Crónica TV, ficcionaliza todo, no sé, está pasando un hecho real o los canales esto, Canal 9 o canal, no sé, de Sí, Telemundo. Crónica exagera todo, todo siempre. Ex- y ahí tenemos la exageración, ¿sí? Como recurso. Exagera una situación porque no tienen, quizás no tienen material para vender o no tienen noticias y se dedican todo el día, toda la noche a una sola información. Es un canal que es como un chicle, lo amasan, lo estiran, siguen con lo mismo y hasta que se cansaron y pasan a otra noticia. Siempre hacen así lo mismo. Son sensacionalistas porque manejan una forma de manejar el lenguaje y hacen énfasis y ficcionalizan ya en un momento. Y a veces se terminan peleando con la gente, con un hecho, los distintos conductores, ¿por qué? Porque quizás de alguna manera ficcionalizan esa realidad, están ficcionalizando y agregan cosas que dijo una persona, que dijo otra, y esos dichos que dijo otra persona no son reales y ellos los toman como hechos reales. Capaz que una persona te critica, vamos a hacer un ejemplo, te critica y dice tal cosa. ¿Qué pasa si yo tomo esos hechos ficcionales, que va a ser una ficción, lo tomo como hechos reales? Va a salir la otra persona a contestar mal porque está enojado porque vos estás haciendo una calumnia, una injuria. Entonces se transforma. Entonces ellos están todo el tiempo jugando con eso y es una manera de trabajar. Ellos trabajan así, se dedican a eso. Generan, la época de la Segunda Guerra Mundial se jugaba con mentiras verdaderas. ¿Qué significa? Se transmitió tanto un hecho de mentira que lo haces que tenga propiedad de verdad. Se usaba la radio como medio para ficcionalizar una mentira, transformarla en real. Era una mentira, pero ¿cómo diferencias esa mentira de una realidad? Bueno, tanto que la repitieron tantas veces, y así hacen los medios, repiten una mentira tantas veces que la gente cree que es real, y es un hecho ficticio o es una mentira. Pero bueno, se trata de que se juega con la realidad. Por eso, en este caso, en la literatura, hace un juego a propósito Cortázar, puede ser como manera de juego o manera de burla, cada uno puede interpretarlo como quiera. Juega con la realidad y con lo que nosotros tomamos como hechos reales. Y Saer lo explica muy bien, qué es realidad y qué es ficción. Que bueno, podemos trabajarlo o desarrollarlo. Pero bueno, vamos a ver un poquitito más de... Tengo todo desarrollado para dictarles también de realidad y ficción, pero me parece importante por ahora que sepamos que existe una estructura, vayamos de a poco, que existe una estructura que se puede jugar, organizar el relato. El relato es como lo cuento, es lo que quiero que entiendan, y eso pueden tomar nota. El relato es como lo cuento. Puedo organizarlo el texto de atrás para adelante, de mitad, como yo quiera. Ahora, la historia es una sola. Cuando lo vamos a contar, la contamos lineal. La historia es como va, ejemplo, contamos introducción, desarrollo y fin. Relato es cómo está organizado. Eso es lo importante. Y bueno, después tenemos distintos tipos de narradores que ahí ya estuvimos viendo. Y bueno, con esto que espero que ya vaya quedando un poquito más claro lo de los narradores. ¿Se va entendiendo de a poco cómo actúa el narrador? Sí, sí. Buenísimo. Así que Ahí bueno, notamos también el narrador, el significado de relato, ¿no? narrador y relato es como organiza el texto el autor. El narrador es la visión de la primera, es la visión que tiene, se puede trabajar desde el protagonista, primera persona. La focalización, que es otra cosa, tiene que ver, que ahí están los textos, focalización tiene que ver con la focalización de adentro, que va a ser siempre cuando es protagonista, va a focalizar desde adentro de la historia. Focalización externa, sí, por lo general se llama focalización cero al narrador omnisciente, que todo lo ve desde afuera. Es como que no tiene sentimiento, no percibe nada, lo ve todo y sabe todo. Esa es la focalización externa. Y siempre la interna va a ser protagonista, testigo, por lo general. Pero bueno, yo me meto más, me interesa que focalicen, ejemplo de la niña, focalizamos de los sentimientos, de cómo veía. Por eso la focalización interna se refiere si está adentro del relato o afuera. En este caso está adentro porque es a través de los ojos de la niña se describen los hechos de que observa y es testigo de una muerte.
En el otro es también focalización interna porque observa como protagonista la fiesta ajena y narra su historia. Y así vamos a ir trabajando. Pero me interesa más que nada que focalicemos en el narrador. Lo de la focalización lo explico para que se den cuenta, un poco más ayuda a darse cuenta de qué tipo de narrador es. Ayuda un poco porque están interrelacionadas. Pero más me interesa que se den cuenta cómo actúa el narrador. ¿Qué hace el narrador? ¿Para qué se utiliza el narrador? Bueno, para contar desde una persona un hecho, o contarlo desde afuera, o verlo en tercera persona, o verlo directamente alejado de tercera persona, pero sin tener relación. Como que cuento y no sé nada. Invento, pero muy por arriba. Así que bueno, de eso se trata esta primera parte. A ver qué hora es. Si nos pasamos de hora o no. Bueno, todavía tenemos tiempo. Desde de gramática, ¿qué venimos viendo? En gramática, ¿en dónde dejamos? En lengua. Esto es pues lo que es literatura. Tenemos igualmente para ver la teoría de Saer, que lo vamos a escribir, vamos a hacer una hojita, no mucho, pero para que quede claro y vayamos retomando saberes, qué es realidad, qué es ficción, y vayamos trabajando los textos. Yo, profe, no dividí en dos la carpeta, voy copiando todo lo que va diciendo todo junto. Bueno, igual no pasa nada, vamos haciendo, es como que hacemos una pausa, retomamos una cosa y retomamos al otro lado. Ah, listo. Así que no hay problema. A ver. Recuérdenme a dónde dejamos. A ver, ahora les dicto el circuito de... Voy con lengua directamente. Acá tengo, por una parte yo ya tengo dividido esta carpeta literatura. Creo que si no me equivoco no había dicho los géneros literarios, épico, lírico, esa sería la parte de lengua. Eso tiene que ver con literatura. Lengua directamente de sustantivo, de la clase de palabras, la teoría de enunciación, bueno, todo eso es lengua. Ahora, bueno, vamos a ver el circuito de comunicación, ¿no les dicté todavía? Circuito de comunicación, creo que todavía no les dicté, ahora les voy a dictar. Un momento que voy a sonar en la nariz porque estoy... No se escucha, profe. Ahí está. No me está sonando que sigo con el resfrío, así que un poco resfriado, pero ya estoy mejor. Les decía que el circuito de comunicación vamos a dictarles hoy. Vamos a poner como título, esto pongamos lengua directamente como título, pertenece a la parte lengua. Está igual todo relacionado, pero vamos a parte por parte. Retomamos lengua. Sí, porque habíamos quedado en preposición, pronombre. Sí, tocamos todo, pronombre y verbos todavía no tocamos, o sí, definimos. Y verbos también, sí. Ah, ya habíamos definimos. visto verbos. Sí. Recursos literarios todavía no vimos, ¿no? No. Bueno, eso vamos a dictarlo entonces. Vamos hoy con entonces el canal de comunicación y eso lo hacemos la próxima clase. Hoy vamos a ver recursos literarios, porque ya que estamos tocando todo esto que estamos, es como que continuamos un poquito con lo que es... Hoy nos dedicamos más a, ¿cómo se puede decir? A literatura que a lengua. Vamos entonces a ver los recursos literarios. Después, la clase que viene, retomamos lengua entonces. Literatura vamos a tomar. Recursos literarios. Pongamos como título recursos literarios. La próxima clase retomamos con lengua. Así vamos viendo un poco de clases de palabra. Vamos a ver la próxima clase.
Un poquito de cada cosa vamos a ver clase a clase, no todo literatura. Así retomamos una clase, la idea es que hacer una hora, pero bueno, hoy nos fuimos muy literarios, hoy nos quedamos con mucha literatura encima. Así que vamos a seguir un poquito más, ya que estamos en la onda, vamos a continuar con toda literatura hoy. Muy literario venimos. Igual está bueno para que se entienda bien y quede bien claro. Ya con la clase de hoy ya se va afinando bien los conceptos. Dice lo siguiente: recursos literarios. Los recursos literarios son recursos que utiliza el autor literario para embellecer un texto literario, puedo decir. Ahí casi produje una repetición o anáfora, sin querer. Para embellecer un texto. Explica las cosas simples a través de recursos como figuras retóricas. Y planeamiento estilístico. Miren, acá tenemos un recurso de repetición. Yo podría decir esto a propósito, no tome nota de esto. Pero ejemplo, si yo quiero, esto se llama repeticiones innecesarias. Y ahora lo voy a dictar justamente en esto. Voy a hacer un ejemplo para que vean. Se llama evitar repeticiones innecesarias. Ejemplo, yo digo, los recursos literarios son recursos que utiliza el autor literario para embellecer los textos literarios. Ya se sabe redundancia, no hace falta que ponga eso. Explica las cosas simples a través de recursos, puedo decir de vuelta literario, y yo no lo voy a utilizar, estoy omitiendo. Eso se llama hacer elipsis. Como figuras retóricas, planeamiento estilístico, para realizar una lectura rica en recursos para el lector. Para realizar una lectura rica en recursos para el lector. Por ejemplo, vamos a definir metáfora. ¿Alguno sabe qué es metáfora? ¿Qué es la metáfora? Antes que lo defina. Lo que cuentan los cuentos, que lo explican con unas palabras que por ahí no son tan comunes de usar, ¿no? Más o menos, no está mal. Te dijo, está mal, pero no está mal. Está bien, pero no tan bien. Lo dijo Guido. ¿Qué más? ¿Qué es metáfora? A ver, pues estamos buscando una definición de metáfora. ¿Qué sería la metáfora? Son como dos distintas realidades, o sea, dos realidades, pero básicamente hace referencia a uno y al otro, que sería lo mismo. ¿O no? No quedó claro. A ver, ¿quién se anima último? Y ya les digo qué significa. ¿Qué es metáfora? Es como utilizar una frase o algún dicho Es de como que te otro dejo tema una referente a enseñanza. a la historia que estamos hablando, ¿no? O contando. Utilizar otra frase distinta a la historia que se viene contando, ¿no? Algo así. Bueno, sí, está por ahí, pero bueno, sabés que lo que estamos trabajando, inclusive acá estamos conceptualizando, a ver cómo lo conceptualizamos. Nosotros se lo entendemos, a veces nos cuesta explicarlo y nos pasa a todos, a veces entendemos de qué se trata, pero nos cuesta a veces buscar la palabra para explicarlo. Por eso estamos trabajando lengua y literatura. A veces pasa que sabemos de qué estamos hablando, pero no sé explicarlo todavía bien. Metáfora. La metáfora es la figura literaria que se emplea para hacer referencia a un objeto, si bien no la define, existe una semejanza. Por ejemplo, tus labios son como, puedo decir, voy a hacer un ejemplo acá, estoy pensando. Tus labios son como la frutilla, tus labios son de azúcar. Hace referencia, es como que existe una comparación siempre en la metáfora, es como hablar un lenguaje metafórico. Tú eres como las arenas del desierto, no sé, puedo decir. Y ejemplo, cuando leíamos la anterior clase, decía del otro cuento que leímos, la puerta sigilosa, la puerta tenebrosa, bueno, se adjetiva para darle una connotación y personificación. Se puede utilizar la metáfora para darle un recurso estilístico para embellecer a esa palabra. Ejemplo, a una chica cuando quiere decirle algo, sos tan hermosa como los amaneceres.
así, es como un lenguaje comparativo. Es cierto, no estuvo mal, pero bueno, estamos tratando de conceptualizarlo. Igualmente todos sabemos lo que es la metáfora. Es un lenguaje metafórico. Hace uso de otros recursos, de otras palabras o semejanzas que no tienen nada que ver con ese recurso, pero hace referencia a un objeto y le da otra dinámica. ¿Mediante lo adjetivo también puede ser? Sí, sí, se usa el adjetivo. Mm. Ejemplo, yo digo, puedo decir ejemplo, voy a hacer un ejemplo más. Tus labios son como la guinda. Hace referencia, puedo hacer una referencia a que son rojos y dulces, pero tiene que ver con el lenguaje interpretativo. Ejemplo, si le digo a alguien, tus labios son como la guinda, puedo decir que los labios que son una fruta, no. Entonces te hace referencia que puede ser rojo o son dulces. Queda la interpretación de nosotros el lenguaje subjetivo. Por eso es un lenguaje metafórico. Hipérbole. Es un lenguaje exagerado, que hoy lo dije, se hace uso del hipérbole, tanto lo hacemos en los memes, en la exageración también se usa hipérbole, inclusive se puede decir, pero bueno, se llama de otra manera, pero dentro de la literatura se llama hipérbole. Cuando exagera Crónica TV, se hace uso del recurso hipérbole también, diríamos. Es un lenguaje, si lo pasamos a escrito, es un lenguaje exagerado, se exalta ciertos recursos. Si pasamos a oralidad y escritura, en Crónica se hace uso del hipérbole, exageración de una realidad, exageración de una palabra. Ejemplo, eres más bello o más bella que los amaneceres, eres más bello o más bella que, no sé, que algo. Bueno, uno es una comparación. Entonces ese es el uso de la hipérbole. En el caso del hipérbaton, es la alteración del orden sintáctico. Esto es importantísimo, se hace en los recursos de los escritores de la época antigua, que vamos a ver un video, les voy a proponer para que lo veamos la próxima clase, o el fin de semana. Van a mirar de paso de mirar la película. Vamos a ir mirando este video que, a ver, lo voy a compartir. La pantalla completa. Les voy a presentar San Juan de la Cruz. 1567. Más tarde se unió a Santa Teresa en su labor de la reforma de los Carmelos. Vamos a mirar esta película que está muy buena. Voy a hacer una línea temporal de fin de semana, organizar bien, para organizar la literatura en distintos tiempos. La literatura es histórica, distintos escritores, distintos autores, y vamos a trabajar los recursos estilísticos muy pronto. Entonces, como vamos a hacer una introducción con esta película, vamos a mirar, y bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo, que vamos a trabajar próximamente. Todavía no les di con qué vamos a trabajar los datos específicos, pero podemos hacer una sinopsis, que les voy a definir qué es sinopsis, les voy a enviar en el Classroom. Cuando digo argumentación, recurso argumentativo es la historia. Argumento es igual a relato. Argumento es igual a historia, perdón. El argumento es la historia. Nosotros contamos la historia de lo que vemos, una película. Ejemplo de Secreto de sus ojos, que tiene que ver para el fin de semana. Vemos esa película y vamos a contar la secuencia temporal, espacio en temporal, como nosotros los vimos. Nosotros le ponemos el tiempo, lo organizamos. Bueno, inicio, introducción y fin, como lo contamos, eso se llama argumento. Siempre tengan en cuenta, porque van a escuchar, te van a decir en otra cátedra, cuando ya estén recibidos, le van a decir argumente, o recursos argumentativos. Me vas a decir, ¿qué es argumentar? Bueno, el argumento es la historia contada de los hechos, como sucedieron. A ver, hipérbaton es entonces la alteración del orden sintáctico. Ejemplo, como organizamos nosotros, es sujeto y predicado. Ejemplo, puedo decir, allí está tu hermano. Originalmente nosotros diríamos, tu hermano está allí. Primero partimos por el sujeto, artículo, tú o pronombre. En este caso, tu hermano está
allí sería originalmente, pero cuando hago una alteración de ejemplo de hipérbaton, digo allí está tu hermano, está al revés. Bueno, esa alteración se lo llama hipérbaton. Ejemplo, puedo decir, normalmente yo diría, el gorrión cantaba en aquel árbol. El gorrión, sujeto, cantaba, verbo, ¿dónde? Ese es circunstancial, en aquel árbol. Puedo decir al revés, desarmar el texto, decir el gorrión en aquel árbol cantaba anoche. Lo desarmé a propósito. Bueno, esa alteración que hice, porque puse el sujeto, después el circunstancial o adverbio puede ser, y el verbo. Bueno, esa alteración sintáctica se la llama hipérbaton. No sé si se entendió. Generalmente nosotros estructuramos así, sujeto y predicado. Ponemos artículo el o la, o el gato está en el tejado. Pero si alteramos el orden, en el tejado el gato está. Ahí lo estoy alterando. ¿Se puede decir así? Sí, pero ahí se llama hipérbaton esa alteración. Si usamos sujeto y predicado, es el orden correcto, pero podemos decirlo al revés. Está en el tejado el gato. Así que bueno, a eso se lo llama hipérbaton. Anáfora es lo que les decía hoy. Es la repetición de una frase o palabra que a veces, por redundancia, no hace falta utilizarla. Es como que la anáfora es un recurso literario. En este caso, cuando nosotros escribimos normalmente, tenemos que evitar repetir una palabra. En un recurso literario es válido, se puede repetir las palabras. Esa repetición de una misma palabra en un poema se va a llamar anáfora. Repetición de una frase o palabra se llama anáfora. Entonces, de vuelta dicto por última vez, anáfora es la repetición de una frase o palabra. Onomatopeya. ¿Alguna vez escucharon hablar de onomatopeya? ¿Qué es? O siempre se escucha onomatopeya dentro de lo que es lengua. ¿Podrían algunos definirnos, se acuerda o no? Ni idea. Lo había dicho, pero yo no me acuerdo. Usted había dado de ejemplos. Onomatopeya es un recurso informal para representar un ruido o una situación particular. Ejemplo, toc toc o shh, crash o un ruido, pum. Es para en los cómics más que nada se dan. Eso es el onomatopeya. Y elipsis es un recurso usado para evitar la repetición innecesaria de un sustantivo o verbo de manera repetitiva. Tratamos de evitarlo. Como recién hice un ejemplo cuando hice la lectura. Ejemplo es redundante. Yo podría poner literario, literario, literario. y que estoy elidiendo poner literario. Porque sabemos que estamos hablando de algo literario. Polly Singleton se usa para enumerar, para aumentar la intensidad del relato o para disminuir el ritmo. Pero esto solamente quiero que lo tengan escrito porque ya lo vamos a trabajar igualmente. No quiero confundirlos mucho. Hasta ahí llegamos con lo que es lo estilístico. Esto se utiliza, vamos a utilizar para analizar los poemas, poesía. Después les voy a enviar una ficha con ¿cómo se dice? Con un análisis. Vamos a analizar acá mismo distintos poemas. Ejemplo de que le estaba mostrando San Juan de la Cruz. Tienen poemas. Todo dentro de la historia, la literatura, tenemos distintos tipos de literatura. Se llama literatura ascética, que eran escritos por gente religiosa. Y después tenemos distintas literaturas que fueron avanzando en el tiempo. Pero bueno, eso ya voy a hacer una proyección de línea temporal y recorte temático de los temas, algunos poemas para que analicemos
para que te entendamos de qué se trataba. Me interesa que lo interpretemos y tengamos un poquito de crítica hacia esos escritos, cómo se relacionaban, vamos a entender un poco de su contexto de vida, cómo, para qué lo hacían, cómo tratan de llamar la atención. Es decir, sería la forma de, para mí, pensar. Ejemplo, si trato de decir las payadas, el Martín Fierro, era una manera de expresión de ese momento, de esa literatura. Hoy por hoy, las formas de expresión tenemos al rap, tenemos al reggaetón, tenemos todo tipo de canciones que se hacen de otra manera. Bueno, es una manera de expresión. Bueno, el Martín Fierro en su momento lo hacía a través de la payada y de uniones de palabras como metáforas, o organizaban, no sé, distintos recursos para que tenga sentido de una escritura. Cada escritura tenía un recurso. Vamos a estudiar un poquito de cada tipo de recursos que se hacían en distintos escritos, que son importantes por el canon, que considera que tenemos que saberlo. Así que, a ver, creo que por hoy ya tenemos bastante para hacer, tenemos tareas, así que considero que la clase hasta acá llegamos el día de hoy. Tenemos bastante para ir repasando. Recuerden que, a ver, ¿les gustaría argumentar la película o hacer una sinopsis del secreto de sus ojos? ¿Eso para cuándo sería, profe? Para la otra semana, si lo leemos, una sinopsis. Puede ser una sinopsis o puede ser, acá lo dejo a criterio. Puede ser el sinopsis, es como venderme la película, pero máximo es como contar parte de la película. En cambio, lo que es argumentativo, argumentar la película, es que me cuenten toda la historia de la película. Para mí sería mejor que ustedes argumenten la película por ahora. Después vamos a trabajar con distintos escritos como sinopsis, reseñas críticas. La reseña crítica es cuando ustedes se ponen de crítico. Pueden criticar según su subjetividad qué le gustó y qué no le gustó de la película. Como crítico de cines de arte. O sea, de la película es El secreto de sus ojos, Sí. Escribir lo que nosotros entendemos de esa película. Claro, les doy la posibilidad. Pueden hacer crítico, una reseña crítica, se le llama eso, donde ustedes son críticos de la película, qué me gustó y qué no me gustó de la película, qué me pareció buenísimo. Eso es una reseña crítica, tiene que ver con el punto subjetivo de vista de nosotros. ¿Qué nos pareció? ¿Cómo interpretamos la película? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué nos pareció interesante? Pueden hacer una reseña crítica o contar la historia, si no quieren ser críticos, contar la historia, el argumento sería contar la introducción, desarrollo, fin. Contar la historia con nuestras palabras. Pero me parece que pueden usar las dos cosas, contar la historia y ser críticos ustedes mismos, como una reseña, y digamos, estamos usando un poquito de cada cosa. Pueden contar la historia y ser críticos. Esto estaría mejor. Le va a salir mejor siendo críticos, que hay veces uno es bueno para criticar. Uno te sale mejor criticar que contar la historia. Es como que no, si uno cuenta la historia, capaz que no nos queremos meter de lleno a la historia. En cambio, si criticamos desde nuestra perspectiva, podemos sacarle mejor escritura, me parece. ¿Qué les parece? O sea, contar qué entendemos por la película y después poner qué nos gusta y qué no nos gustó de la película. Claro, podés ir criticando la película. No, es crítico, puede ser una crítica constructiva. No hace falta criticar, no significa necesariamente hablar mal de alguien, sino que podés hablar cosas positivas de la película, que te dejó, qué cosas te llamaron la atención. Contás la historia de la película, los hechos, los personajes, qué me pareció atrapante, ejemplo, el momento donde ingresan a la cancha, donde se decide la película, pasó tal hecho, este hombre que no pudo reconstruir su vida, que estuvo toda su vida en un enigma, puede ser también que se puede relacionar, no sé, con una especie de Sherlock Holmes, que estuvo tratando de resolver un caso, después de que se jubila, trata de descubrir, desentrañar quiénes son, cómo fue la historia real, se da cuenta de la realidad de lo que pasaba en la Argentina en los 70, descubre el hecho y prefiere callarse y se guarda para él cuando descubre la realidad total que pasó con este asesino que hizo justicia por mano propia, Pablo Rago, y que lo tenía encerrado. Y bueno, uno puede contarlo como quiera contarlo.
Por eso digo que es libre como uno quiera narrarlo. Yo quiero que ustedes sean libres de contarlo a su manera, críticamente o no. Cuéntenlo como estoy haciendo acá en este momento. Pueden contarlo como, obviamente, recordándose que los personajes, que uno se llama Benjamín, anoten, yo en este momento me olvidé un poco los nombres de los personajes. Sabemos, Espósito era Darín, Franchella, no me acuerdo el personaje que hacía, pero era que tomaba, caracterizámoslo, que era el mejor amigo, era bebedor, dejan la puerta abierta, lo quieren matar, Darín piensa que lo quiere salvar, pero por eso es que dejó los cuadros bajos y él es como que guarda una culpa porque debería haber muerto él y no muere él, se va a Jujuy, huye de esa realidad, vuelve muchos años después. Así que sigue enamorado, no cerró su vida, sigue enamorado de la protagonista, de la abogada, y hay cosas que trata de cerrar, es como que trata de cerrar su ciclo de vida. Así que bueno, usted puede contarlo como quieran contarlo, de eso se trata esto. Por eso estoy jugando un poco con esto. Está bueno porque esto podés contarlo de un montón de formas, contar esta película, y está buena. Así que busco que ustedes cuenten a su manera, sin tener que ir al internet, porque uno si quiero, busco el internet. No, yo quiero que ustedes sean críticos y busquen desde el sentido de ustedes. Me pareció bueno esto porque me pareció interesante, porque ejemplo, la escena que me marcó fue, por ejemplo, ingresan al partido de la cancha de fútbol, que el fútbol me genera, soy muy hincha, pues los varones pueden decir, mirá, me generó tal cosa al ver cómo se manejaban, cómo la escena esta se marcó. Puedo contar un montón de cosas, cómo lo apuró la abogada para que él confesara la verdad. Sin embargo, era un gobierno de los 70, existía una corrupción tan fuerte que era un sicario, el hombre que era el asesino, que lo liberaron. Fue anterior en la 1900, el contexto 1974, anterior del 76, anterior de la represión de los militares. Entonces estamos hablando que ahí se ven un pedacito de la película que está, no me acuerdo el nombre, Estela de Perón, era Estela Maris de Perón, era, ¿no? Creo. Bueno, era la segunda mujer de Perón, era, que estaba en el gobierno. Y este sicario trabajaba, le servía para el gobierno. Entonces lo liberaron siendo asesino, no se hizo justicia. Entonces, ¿qué hizo Pablo Rago? Buscó e hizo justicia. Bueno, pero cada uno lo cuenta a su manera. Cosas que puedo connotar y marcar mucho es que muy por arriba toca la política. En 1974 te contextualiza en espacio temporal tiempo, en el gobierno. Después, bueno, el hecho es que sucede un asesinato. María Morales, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba bien, que era la esposa, y Darín trata de escribir un libro sobre este hecho y trata de recordar e imaginar cómo fueron los hechos, trata de pensar por qué sucedió este hecho y que esa persona debería ser feliz y un montón de cosas que él no tenía. Quisiera tener un amor, quizás esto es lo que yo puedo pensarlo, él quería tener un amor así como tuvo Pablo Rago, sin embargo él nunca llegó a animarse a vivir. A lo último se anima a vivir y parece que ahí termina todo. Podemos contarlo como queramos. Eso es lo que busca que hagan en la escritura. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, será entonces hasta la próxima. Vamos a desarrollar la lectoescritura. Por eso ahora es hora de desarrollar la escritura. Por eso la idea mía es que ustedes lo cuenten como ustedes quieran contar esta película. Cuéntenlo como ustedes quieran. Lo importante es que puedan contar como que le estamos contando, no sé, a un amigo, a un pariente, o estamos contando algo de que vimos en la televisión. Pero que tengan en cuenta el contexto, por qué, cómo se dio. En el año 1974 se dio el hecho y fue un homicidio que quedó sin esclarecerse. Se trata de reabrir la causa, pero finalmente cuando lo logran atrapar, lo vuelven a soltar. Y primero ponen preso el que era abogado de uno de bigotes, ese enemigo, agarra a 2 albañiles, los mete preso. Pablo Rago averigua
dónde se encuentra este asesino. Darín se da cuenta por las miradas, porque eso se llama el secreto de sus ojos. A través de la mirada se dio cuenta que algo raro había. Trata de localizarlo, se mete en la casa con Francella, es graciosa la situación, busca cartas y a través de cartas se da cuenta que algo está involucrado. Se da cuenta que este tipo tiene una pasión. ¿Cuál era la pasión de este tipo? El fútbol. Entonces van y lo buscan. Es gracioso, es casi imposible lo que dice igual. Va y lo busca en la cancha de Huracán. Y ahí lo encuentran, lo apresan. Cuando consiguen hacer justicia, la misma justicia lo absuelve. No queda preso, sale de vuelta y bueno, después del tiempo que se va porque lo terminan matando a Francella, pues lo tenían que matar a Espósito, pero lo matan en su lugar porque el otro se puso borracho, toma el lugar, lo lleva a la casa. Cuando va a buscar a su mujer, porque se había peleado con la mujer, lo matan a su mejor amigo y él piensa Espósito que lo mataron en su lugar y que él se lo quiso cubrir, por eso dejó